Batacazo en Arabia Saudita y los mexicanos están al grito de guerra. ¡Qué orgullo ser mexicano! Esto es box, esto no es fútbol, señores. Y en el box a México se le respeta. El día de hoy se inauguró el Mundial de Box en Arabia Saudita y 2 mexicanos noquearon. Hay niveles, señores, hay niveles. El mexicano Brandon el Perro Mosqueda tiró 4 veces al invicto jordano Bishara Sabar el día de hoy por la mañana en Arabia Saudita, en el Grand Prix de boxeo organizado por el Turkish y por el Consejo Mundial de Boxeo. Un torneo que ha estado buenísimo. Las peleas las puedes ver por DAZN. Brandon el Perro Mosqueda estuvo rabioso y tiró 4 veces al jordano para avanzar a la siguiente etapa del Mundial de Box. De una manera fulminante, precisa y sin piedad, el mexicano levanta la mano en Arabia Saudita. ¡Qué orgullo ser mexicano! Y qué triunfo, qué triunfazo en tierras extranjeras del mexicano Brandon el Perro Mosqueda. La pelea fue en peso pluma, una pelea electrificante, corta pero muy intensa. El jordano ya no pudo más, pidió piedad y el referee terminó la pelea en el round 3. Una pelea que estaba pactada a 6 rounds. El mexicano Brandon el Perro Mosqueda pasa a la siguiente ronda del WBC Grand Prix de Riyadh de una manera espectacular. El jordano estaba invicto con un récord profesional de 7 victorias, 4 de ellas por nocaut, y el mexicano le propina su primer derrota al superpluma. La pelea fue en peso pluma. El mexicano tumbó al jordano 2 veces en el round 2 y otras 2 veces en el round 3 hasta que el referee se apiadó de él y dio por terminada la masacre. México va muy bien en el Mundial de Boxeo y otro mexicano que también está poniendo muy en alto su bandera es el Sepulturero Munguía. Sepulturero Munguía también noqueó y lo hizo en el round 6. Noqueó al nigeriano que también estaba invicto, Idris Temilejin, de 23 años, quien ahora ostenta un récord de 7 peleas ganadas, 6 por nocaut, y esta es su primer derrota en el Mundial de Boxeo ante el mexicano el Sepulturero Munguía, de quien ya hemos hablado en este canal. La pelea del Sepulturero fue en peso pluma a 6 rounds y el Sepulturero noqueó en el 6º round. Los 2 mexicanos avanzan a la siguiente etapa en este Mundial de Boxeo, y antes de que te explique de qué trata el Mundial de Boxeo y cuáles son sus reglas, te pido que te suscribas a Richie Blog en este momento si aún no lo has hecho, que toques la campanita de notificaciones y que las actives todas para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestro contenido. El Riyadh Seasons WBC Boxing Grand Prix, también conocido como la Copa Mundial de Boxeo 2025, es un torneo innovador organizado por el Consejo Mundial de Boxeo en colaboración con Riyadh Season, que comenzó hoy, el 17 de abril del 2025, en Riyadh, Arabia Saudita. Este evento busca descubrir y promover a la próxima generación de estrellas del boxeo, ofreciendo una plataforma para boxeadores emergentes en un formato de eliminación directa. Este es un torneo diseñado para identificar nuevos talentos en el boxeo profesional, brindándoles una oportunidad de brillar a nivel mundial. Se enfoca básicamente en boxeadores jóvenes con poca experiencia profesional. Esto quiere decir aquellos que tengan menos de 15 peleas y que sean menores de 26 años, funcionando este torneo como una cuna de futuras estrellas. Es un torneo de eliminación directa con 128 boxeadores de 40 países diferentes, divididos en 4 categorías de peso: pluma, superligero, mediano y pesado. Cada categoría tiene 32 participantes y hay diferentes etapas. El torneo se desarrolla en 5 fechas a lo largo del 2025. La primera etapa es del 17 al 20 de abril, que son 64 peleas. La siguiente etapa será en junio, agosto y octubre, y la gran final del mundial el 20 de diciembre. El ganador de cada categoría puede llevarse más de $200,000 y el trofeo José Sulaimán, también conocido como el trofeo de la llama de la esperanza, presentado por Lennox Lewis, que simboliza la excelencia en el boxeo. El torneo introduce varias innovaciones para aumentar la emoción, la transparencia y la justicia en las peleas. Primero que nada, hay una puntuación abierta. Después de los rounds 2 y 4 se anuncian las puntuaciones parciales, y esto de las puntuaciones parciales permite a los boxeadores y al público saber quién va ganando. Esto fomenta más acción en el ring, especialmente para el que está abajo en las tarjetas. Sin empates, no hay empates
desempate. Si una pelea termina sin un ganador claro, se implementa un sistema de desempate que aún no se detalla exactamente cómo es. Hay un aviso sonoro, se emite una señal sonora 30 segundos antes del final de cada round para alertar a los boxeadores y al público, aumentando así la intensidad. Hay repetición instantánea que se utiliza para garantizar decisiones justas y precisas por parte de los jueces. La duración de las peleas también tiene sus reglas. En la primera ronda las peleas duran 6 rounds, en los cuartos de final y las semifinales las peleas duran 8 rounds y las finales duran 10 rounds. Los jueces y los árbitros son neutrales, se seleccionan de diferentes países del mundo para garantizar imparcialidad. Hay una tecnología híbrida donde se emplea la inteligencia artificial, sensores y cámaras junto con el criterio humano para generar puntuaciones más precisas. No hay trampa aquí. Los boxeadores son seleccionados a través de una convocatoria pública supervisada por un comité especializado y deben de tener menos de 15 peleas profesionales y no superar los 26 años. El Mundial de Box, el Boxing Grand Prix, es una apuesta muy ambiciosa, mis amigos, para transformar el boxeo profesional con reglas modernas y un enfoque en los nuevos talentos. Puedes seguir este torneo en DAZN para no perderte los combates que comenzaron hoy en Riyadh, y México está brillando. El Sepulturero Munguía y Brandon Mosqueda, México los apoya y estamos muy orgullosos de ellos. Esto es todo por el día de hoy, mi querida audiencia. Si este video te ha gustado, si te ha parecido entretenido o útil, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros. Mi Richie, mi hermano, gracias por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.